Todo comenzó con un silencio profundo, antiguo, como si el mismo cielo hubiera contenido la respiración. Era la calma antes del susurro divino, el instante invisible en el que el destino de un hombre y el eco de una ciudad entera se cruzaban. Jonás, hijo de Amittai, no sabía que aquel amanecer iba a marcar el inicio del conflicto más profundo que podía tener un hombre, el de su voluntad contra la de Dios. Caminaba por las calles de Gat-Hefer, un pueblo polvoriento enclavado en las laderas de Israel, mientras los rayos del sol comenzaban a pintar de oro las piedras de las casas. Las voces de los mercaderes, el sonido del barro cocido, los gritos de los niños corriendo tras una cabra. Todo parecía normal. Pero dentro de él, algo temblaba. Había soñado con fuego, con ruinas, con una voz que lo llamaba desde las sombras del mar. Una voz que no se olvidaba. Entonces, la voz llegó. No fue un trueno, no fue un relámpago. Fue más bien un peso. Una presencia invisible que hizo que el mundo a su alrededor se desvaneciera en un solo murmullo. Levántate, dijo la voz, y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. El corazón de Jonás se detuvo. Nínive, la capital del imperio más temido. Una ciudad pagana, oscura, enemiga de su pueblo. No podía ser. No debía ser. Dios no hablaba así. ¿Enviar a un profeta hebreo a redimir a los enemigos? A aquellos que torturaban, que esclavizaban, que profanaban lo sagrado. Corrió. No hacia Nínive. Huyó hacia el mar. Como si el agua pudiera lavar el mandato divino. Como si el viento del oeste pudiera borrar lo que había escuchado. Corrió hacia Jope, donde los barcos zarpaban hacia Tarsis, el fin del mundo conocido. Pensaba que podía esconderse, que podía desaparecer del alcance de Dios. El puerto de Jope estaba lleno de aromas, sal, pescado, especias traídas de tierras lejanas. Las velas de los barcos ondeaban como fantasmas blancos en la brisa. Jonás pagó su pasaje sin decir palabra, con las manos temblorosas. Se embarcó, bajó a lo más profundo del navío y se recostó, buscando olvidar. Pero la tormenta lo encontraría. El viento rugió como un león. Las olas se alzaron como torres vivas y el cielo se quebró en un lamento. Los marineros gritaban, invocaban a sus dioses, lanzaban sus cargas al mar. Mientras tanto, Jonás dormía. No por paz, sino por agotamiento. Dormía como quien se rinde. Lo despertaron a gritos. Levántate, ¿qué haces durmiendo? Invoca a tu Dios. Tal vez se apiade de nosotros. El sorteo fue implacable. Todos sabían que la tormenta tenía un culpable. Y el nombre que cayó en suerte fue el suyo. Jonás no negó nada. Se levantó y confesó: soy hebreo. Sirvo al Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Estoy huyendo de él. Esta tormenta es por mi causa. Los ojos de los marineros se abrieron como platos. El miedo los transformó. ¿Qué debemos hacer contigo para que el mar se calme? Lánzadme al mar, dijo. No como mártir, sino como fugitivo. Sabía que no podía seguir huyendo. Sabía que su historia, en ese punto, solo podía continuar si desaparecía. Los hombres dudaron. Remaron con furia, pero las olas eran más fuertes. Finalmente, lo tomaron. Y lo arrojaron. Y entonces, todo se detuvo. El mar, que rugía, cayó. El cielo, que lloraba, se aclaró. El barco, que temblaba, reposó.
Y en lo profundo del abismo, Jonás descendía. No sabía cuánto tiempo pasaba. No sabía si respiraba. Solo sabía que caía, rodeado de oscuridad líquida, más allá de la comprensión humana. Y fue ahí, en las entrañas del abismo, donde lo encontró una criatura. Grande. Silenciosa. Viva. La boca se abrió como una puerta siniestra. Y Jonás fue tragado. No fue muerte. Fue pausa. En el vientre del gran pez, el tiempo no existía. El mundo exterior ya no importaba. Solo quedaba él y su alma. Rodeado de carne palpitante, de calor opresivo, de un silencio tan denso que dolía. Allí, en esa prisión viviente, Jonás comenzó a recordar. Recordó su niñez, la voz de su madre llamándolo desde el umbral, el aroma de las higueras en verano. Recordó los cantos en el templo, las historias de Abraham, de Moisés. Recordó que no se pertenece a sí mismo. Y entonces, oró. No por liberación, sino por redención. Desde el seno del Seol clamé, y tú oíste mi voz. 3 días y 3 noches. 3 ciclos de oscuridad. 3 latidos divinos. Y luego, el gran pez se estremeció. Como si la oración de Jonás hubiera abierto una grieta en el universo. El mar se agitó, y con un espasmo violento, el pez lo vomitó sobre la arena. El aire golpeó su rostro como un látigo de vida. El sol era demasiado brillante. El mundo, demasiado real. Jonás se levantó, tembloroso, y esta vez no corrió. Esta vez obedeció. Nínive lo esperaba. Gigante. Impía. Palpitante de pecado. Sus murallas se alzaban como colosos de piedra, sus torres atravesaban el cielo. Jonás entró y caminó durante un día entero. Y luego otro. Y otro. Con voz seca y firme, proclamaba, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Pero lo inesperado ocurrió. Los corazones se estremecieron. Desde los más pobres hasta el rey, la ciudad se cubrió de ceniza. Los lujos se silenciaron. Los ídolos fueron cubiertos. El rey mismo descendió de su trono, se postró y dijo, ¿quién sabe si Dios se volverá y se arrepentirá, y dejará su ira, y no pereceremos? Y Dios, viendo que su arrepentimiento era sincero, se compadeció. La ciudad fue perdonada. Pero Jonás, el profeta, no se alegró. Se enfureció. Sabía que eres misericordioso, por eso no quería venir, prefería morir que ver a mis enemigos perdonados. Entonces, Dios hizo crecer una planta. Una sombra verde que cubrió a Jonás del sol abrasador. Y Jonás se alegró. Pero al día siguiente, la planta murió. Jonás se lamentó. Y Dios habló, te duele una planta que no sembraste, pero no te duele una ciudad con más de 120,000 almas que no saben discernir entre su mano derecha y su izquierda. Jonás guardó silencio. Y el cielo también. Y así termina la historia. No con aplausos, no con himnos, sino con un eco que resuena hasta hoy. Un misterio que todo creyente debe enfrentar. ¿Qué pesa más? ¿Nuestra justicia o la misericordia de Dios? El sol descendía lentamente sobre el horizonte cuando Jonás se alejó de la ciudad. Sus pasos eran pesados, no por el cansancio del cuerpo, sino por el peso de una revelación que no deseaba aceptar. A su espalda, la gran ciudad de Nínive suspiraba en un silencio nuevo. Era una ciudad viva, que había pasado del alarido al susurro. Los altares habían sido cubiertos, los templos silenciosos, los mercados quietos.
Era como si el alma entera de un imperio hubiese retenido el aliento. Y sin embargo, él no sentía paz. Subió a una colina. Desde allí podía verla toda. Inmensa. Antinatural. Le parecía una criatura dormida, esperando el juicio que, en su corazón, aún deseaba ver. Se sentó, cruzó los brazos y esperó. Tal vez, pensaba, Dios cambiaría de opinión. Tal vez aún destruiría la ciudad. Pero no lo hizo. Y en ese calor sofocante, Jonás no hablaba. Solo miraba. Mientras los días pasaban, sus pensamientos se convertían en gritos internos, en acusaciones sin voz. ¿Qué clase de justicia era esta? ¿Dónde quedaban los profetas muertos, las ciudades saqueadas, las familias destruidas por los asirios? ¿Y ahora, simplemente perdón? ¿Dónde está la justicia para los que han sufrido? Fue entonces cuando, al borde del agotamiento, una sombra lo cubrió. Una planta alta, de hojas amplias, había crecido milagrosamente durante la noche. Su frescura era un alivio, como un gesto silencioso de un Dios que aún no miraba. Y Jonás, sin quererlo, se sintió agradecido. Era un consuelo inesperado. Una tregua entre su alma y el cielo. Pero al amanecer siguiente, todo cambió. Un gusano invisible, diminuto y certero, había roído la raíz de la planta. Y al salir el sol, la sombra se desvaneció. La hoja se marchitó. El tallo colapsó. Y el calor cayó sobre Jonás como una sentencia. El viento del desierto soplaba como fuego y el sol quemaba como castigo. Jonás maldijo su vida. Otra vez deseó morir. No por cobardía, sino por desesperanza. Y entonces, en medio de ese silencio abrasador, la voz habló de nuevo. No como antes, no desde la altura, sino cerca, como si susurrara desde su interior. ¿Tanto te duele la planta que no sembraste ni regaste? Jonás no respondió, pero su corazón tembló. Tuviste compasión de una sombra, y no he de tener compasión de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Y con esas palabras, el relato se detuvo. No hubo epílogo. No hubo conclusión. Solo un silencio. Uno que ha perdurado siglos. Pero lo que no se dice es que ese silencio fue el inicio de algo más. Porque Jonás no murió en esa colina. No regresó a Israel inmediatamente. Permaneció allí, en el desierto, días enteros. A veces contemplaba la ciudad, a veces simplemente miraba sus manos, preguntándose por qué había sido elegido para cargar con un mensaje que no entendía. Pero con cada amanecer, la rabia se fue desvaneciendo. No por resignación, sino por revelación. Comenzó a observar a los niños de Nínive corriendo libres por los caminos. A las mujeres trayendo agua de los pozos. A los ancianos que, por primera vez, se reunían para orar a un Dios que no conocían antes. Vio templos caer y altares simples levantarse. Vio el rostro del arrepentimiento sincero. Y comprendió, sin palabras, que Dios no había cambiado. Era Él quien debía hacerlo. Una tarde, mientras caminaba entre las colinas, encontró una pequeña figura sentada sobre una piedra. Era un anciano de Nínive, con la mirada perdida en el horizonte. Al verlo, se puso de pie, con dificultad, y lo saludó. Le ofreció pan. No dijo nada sobre profecías, ni sobre castigo. Solo le ofreció comida. Jonás aceptó. Y comieron juntos. En silencio.
como si, en ese gesto, se cerrara un ciclo. Pasaron semanas, luego meses. Jonás vagó por los bordes de la ciudad, a veces predicando, a veces simplemente escuchando. Su enojo fue reemplazado por una curiosidad profunda. Quería entender cómo un pueblo podía transformarse tan rápido. Y, sin buscarlo, fue testigo de algo que ningún profeta antes había visto, una conversión masiva, no forzada, no fingida, sino nacida de un miedo que se volvió reverencia, y de una culpa que se volvió amor. Y fue ahí, lejos de su tierra, lejos de todo lo que conocía, que Jonás entendió el verdadero misterio. No se trataba de Nínive. Se trataba de él. Su misión no fue solo para redimir una ciudad, sino para desnudar su alma. Para revelarle que el juicio no siempre es fuego y que la justicia más alta es la que se mezcla con misericordia. Años después, Jonás regresó a Israel. Ya no con la barba negra, sino con canas. No caminaba con prisa. No predicaba con ira. Era un hombre marcado por el mar, por el vientre del abismo, por una sombra que murió y por una ciudad que vivió. Contaba su historia a quienes querían escucharla, pero no hablaba como un héroe. Hablaba como un hombre que había peleado con Dios y había sido vencido por amor. Y algunos lo creyeron. Otros se burlaron. Algunos escribieron su historia. Pero todos, sin excepción, sentían algo al escucharlo. Porque lo que él contaba no era solo sobre un pez, ni sobre una ciudad. Era sobre el corazón humano. Sobre la resistencia a lo que no comprendemos. Sobre el perdón que no creemos merecer. Y sobre un Dios que, incluso cuando huimos, sigue escribiendo con nosotros su historia. Pasaron los años, y la historia de Jonás se convirtió en susurro entre las aldeas. Algunos lo recordaban como el profeta rebelde, otros como el hombre que venció la muerte en el vientre del mar. Pero muy pocos entendieron que su historia era más grande que él mismo. Porque lo que sucedió en Nínive no fue solo un evento histórico. Fue una ventana a lo eterno. Una grieta abierta en el corazón del hombre que mostró que el verdadero milagro no fue el pez, ni la tormenta, ni la sombra. Fue el perdón. El perdón que lo cambia todo. Jonás, viejo y cansado, caminaba una vez más por la costa donde había huido de Dios tantos años atrás. El mismo mar, las mismas olas, pero no era el mismo hombre. Ahora comprendía que no se puede huir de lo que uno lleva dentro. Que la voz de Dios no se silencia con distancia y que el propósito sigue latiendo incluso en los naufragios. Miró el horizonte. La brisa agitaba su manto. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Porque entendió que el misterio más oculto no era lo que Dios hizo con Nínive, sino lo que hizo con él. Que todo creyente, en algún momento, es llamado a enfrentar su propio orgullo, su miedo, su juicio. Que todos, en algún punto del camino, somos tragados por algo más grande que nosotros, una prueba, una pérdida, una noche oscura. Pero no es el final. Es el principio de una transformación. Jonás ya no temía. Ya no discutía. Sabía que su historia no era solo suya. Era un reflejo de cada alma que lucha con Dios, que huye del llamado, que se enfurece por la gracia que no entiende y que, al final, es alcanzada por un amor que no puede resistir. Y así terminó su viaje. No con fama, ni con templos en su honor, sino con paz. Una paz silenciosa, honda, como el mar en calma después de la tormenta. Porque lo que nadie se atrevió a contarte es que Jonás no fue enviado para salvar a Nínive. Fue enviado para salvarse a sí mismo.
Y si esta historia despertó algo en tu interior, si alguna vez sentiste que estabas huyendo, perdido o atrapado en la oscuridad, recuerda, siempre hay una salida. Siempre hay una luz. En Susurros de Luz, compartimos historias que no solo se cuentan, se viven. Relatos que acarician el alma, que confrontan al corazón, que encienden una chispa de esperanza. Si deseas seguir descubriendo estos misterios que transforman, suscríbete ahora. Activa la campanita y acompáñanos en cada nuevo susurro que, tal vez, sea justo lo que tu alma necesitaba escuchar. Nos vemos muy pronto. Aquí, donde la luz aún susurra.